Bienvenida, Mónica. Estábamos esperando, ¿no? Y es que como es una literatura de temas bastante en boga, de moda para el público joven, es una literatura bastante atractiva. Yo veo, por ejemplo, para mis alumnos que ya están bastante experimentados en ese universo, ¿sí? Así que voy a empezar a presentar a Mónica. Aquí estoy con... Voy a empezar a presentar, Mónica, pero vayamos haciendo, así voy parando y haciéndote preguntas, y voy a dejar que las personas también hagan preguntas, ¿sí? Yo tomé todo de tu página web, ¿vale? Todas las informaciones que están tomadas de tu página web. Así que Mónica nace en Asunción el 16 de marzo de 1984 y sus primeros recuerdos están asociados a la literatura. Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque se te nota cuando se lee que tienes un universo que abarca mucho de lo que es la literatura, principalmente contemporánea, ¿no? Y sus primeros autores favoritos fueron Louisa May Alcott, Mark Twain, Oscar Wilde, Franz Kafka y Edgar Allan Poe. ¿Algunos más que citar además de estos, Mónica? Y a través de los años fui coleccionando muchos más autores. Me gusta mucho Chuck Palahniuk, creo que se nota mucho con mi novela Chico Bizarro y las moscas, que es lo que la gente también nota, que a mí me gusta como cuentista, me gusta como novelista, me encanta Manuel Puig, por contar la variedad de que leo, me encanta Clarice Lispector, la amo. De los brasileños, sí, ¿no? Sí, la música de sí. Lispector, pero sí. Yo noto mucho a Truman Capote en tu texto, por ¿sí? esta mezcla de lo ficcional con la realidad. Sí, me han dicho también eso, me han dicho que a veces, como me gusta mucho unir, como usted dice, la realidad, a veces quiero hacer que parezca, al menos novela B, en una de mis novelas hay capítulos que son como un juego en el que un capítulo es un extracto de un periódico, pero con mucho humor trato de contar el inicio. Madre mía, qué sarcasmo, hija mía. Mucho sarcasmo. Entonces algunos se creen y dicen, pero esto es un extracto de periódico. No, me han dicho, ¿estudiaste periodismo? Y sí, estudié periodismo y por eso juego mucho también con lo que son los... cómo el periodismo influye o la comunicación que utilizan los periodistas, los medios de prensa, cómo influyen en varias de mis historias, ya sean en algunos cuentos o en novelas. Eso se nota mucho en novela B. También en Chico Bizarro y las moscas, es una novela que trata de abarcar toda la historia de Paraguay, y elementos históricos, elementos icónicos, y entonces en esa novela uso algunas notas reales que salieron en el periódico y que son llamativas, que son absurdas, y el contexto de esas notas vienen a ser los personajes de Chico Bizarro, por ejemplo, para que entiendan mejor esto, se roban obras de arte del Museo Nacional de Asunción, y entonces eso se basa en una nota real, pero ya todo el contexto está es pura invención. Desplazado a lo que es la ficción, ¿no? Sí. Ya que te has adelantado, yo voy a poner aquí, vamos a ver si logro compartir, que es justamente un fragmento, ¿sí? De Chico Bizarro. Afortunadamente, tu literatura está disponible en las plataformas como es Amazon, ¿sí? Y así uno puede tener acceso, diferentemente de los demás escritores que hemos tenido aquí a lo largo de este curso, ¿sí? Así que es muy difícil tener acceso a los escritores paraguayos, a excepción de tu obra, afortunadamente, además de tu blog,
hay también la disponibilidad en Amazon Prime, en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y esto facilita mucho, pero mucho el acceso. Así que vamos a ver si logro aquí compartir. A ver. Ay, eso no quiere compartir. Aquí está. Este es el fragmento, ¿no?, de cubismo. Y yo me reí mucho con este párrafo que está aquí. ¿Lo puedes leer, por favor? Este de Elmer. Desde Elmer. A ver. Elmer nació en algún lugar recóndito del Chaco paraguayo, junto a un puerto clandestino. Tiene 10 años más que yo, pero la inteligencia de un niño de 5. Sus padres trabajan para mis abuelos en la estancia familiar y eran muy pobres. Peor, eran ignorantes. Nadie de su familia sabía leer ni escribir. Él lo aprendió, con el paso de los años, gracias a mí. Su vida comenzó a cambiar cuando se mudó conmigo a la ciudad, al cumplir 21 años. A ver. Imagino. ¿Está o no? Sí, creo que imagino que todo ese contexto de ignorancia en comunicación fue lo que llevó a sus padres a inscribirlo en el registro civil con el nombre del mejor Aquino Cañete. Aseguraban que ese era un buen nombre. Personalmente, pienso que es emocionante la idea de que los padres le tengan tanta fe a un hijo, pero no creo que llamarlo así resulte bueno para nadie, a la larga. Él lo pensaba de esa manera. Se vanagloriaba de ser el único de sus 11 hermanos que tenía un certificado de nacimiento. El nombre con el que había sido inscrito le resultaba irrelevante. No obstante, años después, yo le hice el favor de llamarlo Elmer, un apelativo que considero distinguido y cálido. Muy bien. Esto para mí, cuando lo leí, yo dije, madre mía, esto es de un sarcasmo fenomenal. Sí. Y es así, es el narrador que se toma, ¿no?, el papel de este señor que se siente superior a los demás. Exactamente. Él se siente superior y dentro de esa superioridad va haciendo ya, como usted dice, sátiras a lo que es una realidad en el país, pero él es un personaje, el protagonista es un personaje clasista, es un personaje que se siente superior, que quiere cambiarles a todos a su manera de, él quiere ser el controlador de todo. Y es muy interesante que aparecen estos personajes que son, digamos que, un estereotipo de lo que es la sociedad, algunas características de algunos estamentos sociales de la sociedad latinoamericana. Aparece este señor allí, ¿no?, este narrador, pero hay igual que en Brasil. Sí, ese narrador de hecho se aprovecha, es un criminal, tiene un grupo criminal para contarle el contexto a todos y se aprovechan justamente de la ignorancia, ¿en qué sentido? Se aprovechan para robarse artículos, reliquias de museos o patrimonios culturales, patrimonios que como estatuas estatuas religiosas de iglesias que deberían ser cuidadas, de templos que desde la época de la colonización, y ahí viene también de eso, esa burla o esa traer las noticias que yo les estaba contando, cuando por ejemplo se robaron tal escultura o se robaron tal obra de arte, nadie estaba ahí para cuidar, a nadie le interesaba. Entonces estos personajes son los que se roban eso que a nadie le interesa por ignorancia, o eso que el gobierno no cuida, o eso que no hay nadie a cargo de cuidar nuestro patrimonio, y estos ladrones están ahí para robarlo, para deshacerlo, para tomar vías férreas que deberían ser históricas, para convertirla en hierro fundido. Para eso están estos personajes, para llamar la atención y hacer una sátira de cómo hay elementos de nuestra historia que no están siendo cuidados, y ellos se aprovechan de la pobreza, de la ignorancia, se aprovechan de las fallas en la justicia, de la impunidad, de todo eso, de la corrupción en parece general. Que nosotros estamos viendo en la modernidad justamente lo que ocurrió durante la colonia. ¿Sí? Porque venían a explotar y hacían igual. Y ahora existe, parece que una estructura social que facilita
los mismos, la misma forma de apoderarse de todo lo que es de valor. Exacto. ¿Sí? Sí. Sí, en este caso para tráfico en el mercado negro, de obras de arte, hasta de animales en extinción. Es ahí donde se habla de todos los elementos que forman parte de nuestra cultura, de la cultura paraguaya y de todo lo que nos hace paraguayos, de todo lo que deberíamos estar orgullosos y no se cuida, ellos lo toman, lo revenden fuera del país. Muy bien, pero no vamos a adelantarnos, ya estábamos hablando ya de esta obra, pero antes, tu primer libro de cuentos se titulaba Complejo de Bustos, e incluso lleva el apellido tuyo, ¿no? En el que escribe un relato sobre una fanática que quiere clonar a Poe, nada más, nada menos que a Edgar Allan Poe, después de obsesionarse por esos relatos de Edgar Allan Poe. Todavía hay esta obsesión. ¿Quieres volver a este periodo y hablar un poquito de cómo es hacer esta primera literatura, ¿no? Porque ya estás manejando algo que estará presente en tu literatura, ¿no es cierto? Que es justamente ciencia ficción. Exacto. Sí, más lo que es esta verosimilitud de hechos que ocurren en la sociedad. Sí, y la clonación en esa época está bastante de moda, en esa época en la que escribes el cuento, ¿no es cierto? Exacto, sí, crecen todas. Hay una curiosidad por por la clonación y además salen las teorías conspirativas o el qué pasará, los dilemas morales, éticos, todo eso. Y sí es cierto, ya hay elementos de ciencia ficción en ese libro, hay elementos de tal vez de horror, pero creo que las estructuras son un poco más clásicas, tienen un tono más gótico. En ese libro eran como mis primeros cuentos, mi primera incursión por la mi primera literatura. experiencia, sí, con los cuentos. Y tienen ese, por decir, ese sabor más a los clásicos, porque era lo que yo estaba queriendo homenajear también. Sí, y esta chica fanática era como si fuera un clon tuyo. Mira, esto soy yo, me gustaría, así que voy a ponerme en este lugar, ¿o no? Es bueno, es cierto, puede ser, sí. No lo había pensado así, pero sí es cierto, es un clon y un clon que hace en su fantasía puede llevar a la realidad. Está como probando, ¿no? Ponerse en este ámbito literario, ¿no? Y justamente probando lo de la literatura de Poe y haciendo ciencia No lo había ficción. pensado así, pero es cierto, es más metafórico en el que ella trata de clonar al cuerpo de Poe y sin embargo en eso, como yo te decía, hay tratando de la experiencia era para homenajear y cierto, clonar el cuento, porque de hecho hay palabras en ese cuento exactamente como frases o palabras que había leído que se repetían mucho en cuentos de Poe, que a mí me llamaba la atención cómo repetía palabras y traté de usar y mezclarlo ahí para que tengas esa sensación de que estabas leyendo algo de esa época, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y luego pasa la obsesión a Dostoyevsky, ¿no es esto? Así, que son más psicológicos, ¿no es cierto? Y de ahí se publica León Muerto en 2003, ambientada en un lugar también inventado y explora lo más profundo del alma. ¿Cómo es ese traspaso, ¿no? De una literatura, ¿no? Que es más policíaca, más gótica, para algo más psicológico? Bueno, en León Muerto también hay muchos elementos de ciencia ficción. Hay un inventor que crea varias cosas, como que quiere construir, supuestamente no existen aviones ahí ni nada, y él quiere inventar algo para volar. Y también existen elementos de terror y todo, pero creo que la esencia de León Muerto viene por lo psicológico y existencial, y
Y porque leía mucho a Dostoyevsky en esa época y uno se quedaba en cada capítulo, en cada página de Dostoyevsky, te quedas pensando y reflexionando, al menos a mí me pasaba pensando en esos personajes, pensando en mi propia vida, existencia, y creo que es esa sensación de que te dejaba pensando al terminar el libro, y ahí es cuando yo quería crear también algo que nos deje pensando en nosotros mismos como personas, o en las decisiones morales de los personajes, y sí, eso es lo que me gustaba en León Muerto, pero mantiene algunos elementos de fantasía, la historia. Desde el punto de vista de quien lee, ¿no? Y aquí me estoy poniendo como lectora, ¿no? Se acerca mucho a Frankenstein, a la visión que tiene la autora de Frankenstein, ¿sí? Que es justamente esto, ¿no? No solo, es la parte psicológica del inventor, ¿sí? Está, y él ponerse allí frente al objeto inventado. Es cierto, es cierto. O sea, tienen una profesora fantástica porque está haciendo observaciones que van ya más allá. Es cierto, es como Mary Shelley, Frankenstein, Sí. te habla de la propia existencia con elementos de fantasía, te habla sobre unas decisiones morales y éticas en el momento Exactamente, de... y está la ciencia ficción metida ahí, La ciencia ficción también, ¿cierto? pero todo el drama, ¿no? De moral, ética, está presente, ¿no? Como fondo existencialista, sí. Pero está en pantalla de frente, no en pantalla de fondo. Exacto, sí. Es cierto. Yo nunca lo había pensado así, por eso me abre esas posibilidades y me encanta. Porque es cierto, en Mary Shelley estamos viendo mucho existencialismo, moralidad, ética, hasta el cuestionarse la existencia, ¿verdad? Todo eso está también. Y en León Muerto hay varios personajes y sí, tienen cosas muy surrealistas, entonces que toman la fantasía como un... Ay, a ver, se me está cerrando aquí la pantalla, algo se me abrió ahí, perdón. Pero sí, es cierto. Tal vez esa sea la unión entre Complejo de Bustos y León Muerto, cómo se mantienen elementos de ciencia ficción. Por ejemplo, en León Muerto hay un personaje que aparece de la nada, un día toca la puerta y cuando se desvanece, es una mujer totalmente blanca que se desvanece, y cuando la cubren con la frazada se derrite y desaparece. Entonces lo cuento así rápido, pero pasa más tiempo el personaje, pero esa clase de elementos surrealistas, fantasiosos, pero siempre contando, siempre teniendo esa esencia de cuestionarse cada uno su vida, su existencia, sus decisiones, su religión, porque Dostoyevsky también cuestionaba mucho eso, la religión y varias cosas. Era una novela que la escribí yo entre los 15 y 18 años, y creo que son también asuntos que uno en la adolescencia se pregunta y pasa por un montón de cuestionamientos que tienen que ver con ese... Es muy interesante cuando lo dices esto de edad, que es justamente la edad en la que está Shelley escribiendo su novela. ¿Sí? Que pasa también por todo, sí, que pasa por todas estas cuestiones, ¿sí? De ética, moral, en una sociedad que es otra, es una sociedad inglesa, que había también todas las cuestiones por las que estamos pasando ahora, bueno, que el ser humano vive pasando en esta sociedad, ¿no? O sea que no hemos evolucionado tanto como sociedad porque tenemos las mismas cuestiones de identidad, sí, ¿no? Sí, por eso esa novela no estaba, nunca se coloca en un espacio temporal, y siempre dije que
siempre pensé cuando la escribía que tendría que ser atemporal, que la leas y por más que parezca una historia de época, pienses, bueno, capaz que está en un lugar tan retirado que no existen todavía los aviones o algo así, ¿verdad? Pero no lo puse, no lo coloqué en un espacio temporal para que uno pueda sentirlo siempre algo, no que no esté ajeno a sus problemas contemporáneos, para que uno se sienta identificado con los sentimientos de estas personas. Por ejemplo, también León Muerto trata sobre uno de los personajes, tiene todo, tiene dinero, tiene familiares, tiene personas que le aman, tiene todo lo que se supone que a alguien le hace feliz. Y sin embargo, bueno, les cuento para que sepan la historia, por más que sean spoilers y todo eso, que el personaje toma la decisión de suicidarse. Entonces trata también sobre el suicidio, pero más que nada, creo que esto era una novela de adolescentes y una novela de fantasía, pero durante toda la novela se mantiene este personaje con depresión, no importa todo lo que tenga, siempre está deprimido, y creo que eso es un asunto también muy presente en la actualidad y que nunca se tomaba, que los otros personajes se cuestionan por qué si tiene todo está así. Entonces trata también sobre las enfermedades mentales y cómo no se trata de tenerlo todo para ser feliz, o sea, se tratan de otros asuntos y es una examinación de estos personajes, de uno de los personajes. Sí, como una cuestión de enfermedad social, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y esto es muy común en la actualidad, ¿no? Que se ve a los jóvenes, ¿no?, quitándose la vida, y eso está presente. Yo lo digo porque tengo algunos alumnos, incluso una alumna hace cuestión de unas semanas me llega y dice: profesora, no estuve en clase porque esto pasó a un amigo mío. Uh-huh. Sí, o sea que está cerca, siempre está cerca, y yo no logro entender por qué lo hizo. Uh-huh. También, sí. Y también yo en esa época cuando lo escribía, conocía personas de ese rango de edad, de mi edad, que lo hacían, por eso pensaba, era algo que yo quería explorar a través de la novela y a través de ese personaje en particular, el protagonista de León Muerto. Sí, muy bien, está muy bien ahí en la literatura, y es esto, son cuestiones que giran en torno a lo que es un problema social, que no tiene que ver con clase social, tiene que ver con valores, éticas y todo lo que explotas en esta literatura. Bueno, estoy siguiendo, estamos hablando de la obra de Mónica, y a la hora que queráis hacer preguntas también ya vamos a llegar al cuento, que estamos para preparar el cuento que estamos llegando, ¿no? Y luego llega a los 20 años que empiezas a inclinarte por leer más autores latinoamericanos, y ahí tenemos Borges, Cortázar, Quiroga, Rulfo, Sergio Ramírez, Rodolfo Terezán. Esto estoy leyendo que está en tu blog, en tu página web, ¿no? Que te influye a escribir luego Chico Bizarro y Las Moscas, ¿no? ¿Y qué son estos autores que explotan especialmente este ámbito de la identidad latinoamericana o la identidad del barrio, como es el caso de Borges, que va a escribir una literatura incluso fundacional, porque no nos podemos ubicar por Buenos Aires. Lo mismo va a hacer Cortázar, ¿no?, entre Buenos Aires y París. Y, por ejemplo, vamos, Benedetti con montevideanos, que nos ubicamos en Montevideo. ¿Era tu intención llegar a este aspecto de fundación de lo que es? Mira, es de esta forma que está el ámbito de Paraguay, ¿no? Una literatura para ubicarse, como era el caso de Dubliners, como es el caso de montevideanos, como es el caso de la literatura borgiana. A mí me gustaba, como ya escucharon, cómo son los cuentos de mi primer libro de cuentos, de novela B. En novela B no hay espacio temporal, ni siquiera se menciona espacial en qué país están.
y en los cuentos varían los lugares, tampoco se menciona mucho, no usaba mucho, no trataba de ubicar al lector hasta entonces en Paraguay sobre todo. Sí hay algunos cuentos, pero todos eran como más ambiguos en ese sentido. Y sí, cuando empecé a leer, mis primeras lecturas eran de los que mencionó Romilda, y después cuando yo empiezo a abrir ese mundo de autores latinoamericanos, pensé, qué maravilla, o sea, está la misma maravilla en nuestro propio territorio. Me causaban la misma impresión, la misma sensación de querer seguir leyendo, de inspirarme a escribir, me causaban lo mismo que estos autores rusos o ingleses o norteamericanos, y ahí nace esa también unas ganas de hacer lo mismo con Paraguay. Pero también quería tener esa libertad después de que no esa presión de por qué nunca escribís algo sobre Paraguay, o por qué siempre están en otro país, o por qué se llaman, sus nombres parecen extranjeros. Y dije, bueno, voy a hacer una novela paraguaya donde esté todo el Paraguay, donde puedas encontrar todo lo que sea Paraguay, desde Chilaverde hasta los jesuitas, encontrás todo Paraguay. Y para mí esa era más bien una broma que yo me estaba haciendo a mí misma, como voy a jugar con todos los elementos, a ver si puedo hacer que esta banda criminal se relacione con toda la historia de Paraguay, de alguna forma. El dictador Francia, tienen que buscar sus huesos para venderle a un coleccionista de dictadores, o sea, esa clase de personaje que se mete al tráfico en el mercado negro, con rarezas, y ingresa personajes extraños también. Entonces, la característica de esto, hay también ciencia ficción, hay también clonación, que hay elementos, hay escenas violentas que se comparan mucho a Tarantino y Chuck Palahniuk, que me gusta mucho. Y eso es Chico Bizarro, y sí, creo que tiene que ver con haber leído un montón de latinoamericanos y cómo lograban contar algo sobre su país, y yo quería contar también sobre el mío y sobre todo lo que nos hace paraguayos, pero a la vez burlarme de todo eso, o sea, no tomarlo como se solía hacer con tanto, sí con respeto, pero no con tanto, ¿cómo se diría? No, quería hacer una gran parodia de toda la de toda la cultura paraguaya, pero justamente para hacernos ver cómo somos nosotros realmente en cuanto a nuestra propia cultura, nuestra propia identidad, cómo somos nosotros con nuestra nacionalidad o con lo que incluye. Trata mucho sobre personajes apátridas en este caso, entonces ellos más bien no es que desprecien lo que es paraguayo, pero lo usan para lucrar. Y ahí es cuando puedo tomar toda la historia de Paraguay y jugar con eso. Pero sí tiene que ver con las lecturas. Y sí, hay homenajes. Cuando yo leí a Sergio Ramírez, leí Margarita Stalina Lamar, me pareció fabuloso. Creo que pensando en esto puede ver la relación que hay en contar. Él toma tantos elementos de toda la historia de Nicaragua y tiene ese humor negro que a mí me encanta, me gusta mucho, y hay unos homenajes metidos por eso a Nicaragua por Sergio Ramírez, ya sea como el atentado de Somoza, hay una niña que tiene visiones en Nicaragua en una página de Chico Bizarro, también el hecho de que del final de 100 años de soledad, porque 100 años de soledad creo que fue la primera vez que leí una novela de latinoamericanos, tenía 9, 10 años. Y hay un homenaje en el que en vez de que a los personajes, que al principal son las moscas lo que se lo llevan. ¿Qué son la mosca? La mosca puede ser la plata, para la que se usa mucho de la mosca, pero también las moscas son lo que está sobre lo podrido. Y ese es mi homenaje. Y en 100 años de soledad son las hormigas, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Las hormigas se Me llevan al... parece genial, ¿no? Porque esto, ¿no? Yo, mira, estamos en el mismo universo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y esta novela te da un premio, ¿no? Que es un premio en tu país y luego una beca para ir a México. Exacto, sí. Esos fueron en simultáneo. No estaban relacionados, pero fueron en simultáneo casi que me llaman y me dieron una... salí seleccionada para unas residencias de artistas en Ciudad de México y a la vez tuve un premio por Chico Bizarro y las Moscas, que salió publicado con Alfaguara. Y Y eso fue, una editorial importantísima para el mundo sí, hispánico, ¿no? sí, Que es muy creo que es difícil. lo... Sí, 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 sigue. sí, que era algo de lo más impresionante, lo más fuerte, estar publicado con Alfaguara, sobre todo siendo joven, paraguaya, tenía 25 años, paraguaya, nunca se leyó nada de paraguayo, no, muy poco conocían. Escritoras, casi no se conocía mucho a las escritoras, siempre se mencionan a los escritores hombres, Roabasto sobre todo porque es el más conocido y es el que más influyó en la literatura mundial. Varios escritores contemporáneos ganadores del Cervantes, del Nobel, fueron influenciados por Roabasto. Roabasto y eso fue, él era el único publicado por Alfaguara en ese entonces. Entonces fue muy emocionante salir otra, la segunda paraguaya con Alfaguara fui yo. Eso fue algo emocionante que me trajo Chico Bizarro y las Moscas. Y luego cuando vas a México, ¿no? Tienes una experiencia muy interesante, ¿no? Yendo Sí. justamente por esta rama de lo que es Bizarro, ¿no? Del Chico Bizarro, ¿no? Sí, Siguiendo por sí, estas ramas. A ver, ¿qué sí. nos pones? No, de hecho ahí salen muchas inspiraciones ya para novela B, que era la novela que estaba escribiendo entonces, estando en México, y cosas que me impresionaban como en la calle, los diarios, las portadas eran muy sangrientas, morbosas, toda la prensa roja, pero eran terribles y tenían títulos humorísticos, las muertes terribles, así sin censura, y la gente pasaba normal, nadie se quedaba asombrado, todos pasaban normal debajo de esos diarios colgando en los pasillos así con toda la sangre y todos los chistes, y yo decía, ¿por qué todo tiene que estar tomado con humor, toda esta sangre? Y ahí cuando nace un poco de inspiración para novela B, que es lo que les contaba hace rato, sobre el periodismo y la prensa roja y su influencia en muchos de los eventos de las historias o mitos que nacen a partir de eso. Por ejemplo, bueno, sí, hay mucho de eso en novela B. Primero, tomar con humor muertes explícitas y violentas, pero también se menciona, se habla del periodismo, hay capítulos que parecen notas de prensa roja, y como estas para tratar de, ahora se llama el clickbait, ¿verdad? Ahora es más para que hagas clic, que se usan estos títulos llamativos. Antes era para que te compres el periódico. Entonces, así es como nace el chupacabras, que de hecho se toman muchas cosas reales de cómo en Puerto Rico toda la prensa roja quería tener, todos querían vender sus diarios y aparecían gallinas muertas y ya comienzan a inventarse toda la historia de que hay un vampiro suelto. Por eso los vampiros y los hombres lobos y todo lo que hay en novela B viene más bien de una inspiración en una prensa roja, porque también la protagonista que es supuestamente una vampira, es una actriz que es contratada en la televisión para llamar la atención, para crear ese morbo de chuparse la sangre de una gallina en televisión en vivo. Es esto, ¿no? Yo, mientras leía la novela, decía, bueno, para empezar, es un rompecabezas. Uh-huh. ¿Sí? No es una novela lineal. Exacto. ¿Sí? Es Sí. una novela muy compleja. La gente que está acostumbrada y que dicen, mira, hay una novela sobre ovnis y vampiros, se espera tal vez algo más ligero de leer. Y la gente que está acostumbrada a estructuras difíciles dice, ¿cómo me voy a leer algo de vampiros o de hombres lobos? Y como que no creen que es algo muy superficial y no...
No, exacto, por eso que decía, exige mucho que el lector tenga experimentación de lectura. Sí. Y esté también bastante al corriente de lo que pasa en el mundo. Sí, exacto. Hay muchas intertextualidad, referencias a otras, a cuentos de hadas, porque eso también me causa mucha gracia, como los cuentos de antes, de niños, de cuentos de hadas tenían tantas escenas macabras, sanguinarias, y no se llamaba la atención, y ahí nacen, por ejemplo, un asesino en serie, o hay referencia a la protagonista con Blancanieves, pero hay mucho, como usted dice, hay que leerse anotando, que me dijeron muchos lectores. Yo me iba anotando el personaje, me iba haciendo el rompecabezas para entender cuál era el contexto de cada quien, y sí, todo está relacionado, y toda la novela ocurre como en un 50 años de tiempo, pero el orden no es lineal. Pero es interesante el tema, ¿no? Los temas, ¿no? Que van a estar a lo largo de todo el libro, que es el chupacabras, y que está en todos los países, es increíble, ¿no? Sí. Es la sangre, de hecho, el hilo central, y también eso de la sangre latinoamericana, y que todos compartimos al final eso es que todos tenemos la misma Y sangre. la referencia venas abiertas de... Sí, las venas abiertas. Empecé a reírme, ¿no? Sí. Voy a reírme porque... Chupacabras intelectual, y eso, todo tiene una referencia a través de la vena, me decía, todo. Exacto. Sí, y además de esto, ¿no? Está el chupacabras que está presente en todos los lugares. Tú también tomas dos referencias espaciales para unir a dos pueblos indígenas, ¿no? Que es el Pango Rojo. Sí, sí, Pango Rojo. Sí, yo empecé a reírme también, y bueno, pero vamos, hay lógica, en todo lo que está ahí hay lógica. Sí, hay una lógica. Y si investigas, encontrás que ya pasaron cosas similares. Sí, exacto. También ahí hay mucho sobre impunidad para cometer crímenes, como crímenes atroces que no se investigan, y por qué, pero sabes que la realidad, sabes que si pasa en un país como, si pasa en un país como Paraguay, puede pasar un crimen atroz y te va a decir el forense, esto pasó y se toma así, bueno, o de hecho ni se hace un seguimiento, menos si son personas a las que se supone que no tienen una importancia pública o no hay un seguimiento. Entonces eso es lo que pasa en la novela, y también se menciona a una que sí está presa, pero por ejemplo no tiene una condena, nunca tuvo condena, nunca se le hizo un juicio, y está ahí sin ninguna evidencia. Ambos puntos, el asesino suelto y la otra que dice que no hizo nada y no tuvo un juicio. Esto lo he notado, y era una de las preguntas que me gustaría hacer, que es justamente relativa a esto. Hay una mujer, y a la mujer le condenan, a la mujer le persiguen. No solo con el personaje, ¿no? Que es la fantasía de lo femenino, ¿vale? Sino también por ser mujer. Y por otra parte hay aquel hombre también que se chupa la sangre, que se come la carne, ¿no? Se come a las personas, ¿no es cierto? Sí. Y a este hombre no lo persigue. Este hombre se pasa la vida comiéndose gente. Sí. ¿Sí? Así que es justamente este modelo de sociedad, ¿no? De ponerle ahí a la mujer como culpable de todo, y el hombre lo dejan suelto. ¿Era esta la intención o no? Era tal vez de una forma en el subconsciente. Me decían la otra vez en una entrevista en Estados Unidos, pero esto fue durante el Me Too o antes del Me Too, porque también habían visto eso que usted vio. Me dicen, ¿cómo pasa justo? O sea, a una mujer la persiguen todos, y por ser mujer, y quieren tenerla, quieren poseerla, y ese es el problema. Habían visto esto. Sí, claro que era algo que no hacía falta que exista el Me Too para saber, era algo que básicamente nosotros como mujeres, o tal vez la gente en general sabía, pasaba con las muertes de Juárez, que morían todas las mujeres y todos se preguntaban qué será un ovni. O sea, nadie se quería imaginar que eran personas, hombres que mataban, y sabían que nadie les iba a condenar y seguían haciendo lo mismo.
Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con que era algo tomado muy, algo que estaba tomado de una forma muy ya normal, porque estamos hablando del 2013 que salió esta novela. Todavía no se hablaba mucho de esto de ni una menos ni una más, no estaba muy, no se hablaba, pero sí tenía que ver también con esto que hablamos de que crímenes que no se investigan. Todas lo perseguían, todas la perseguía una secta, la perseguía otro hombre, la perseguía un científico, como si fuera un objeto de colección, como si fuera algo que había que tener, no algo con vida, no algo con sentimientos, como si fuera que esta personaje, Dila Duby, era así, un objeto, una reliquia, tengo que tenerla. Más bien eso era la vampira, solo porque ella salió en televisión disfrazada de Mayla Nurmi, un personaje vampírico, y creó esas obsesiones, y tiene que ver con esas obsesiones que llevan, y antes se decía crimen pasional, ¿verdad? Antes de que exista todo de que se estipulen en las leyes sobre feminicidio, simplemente eran crimen pasional, y eso era lo que básicamente era. Si la tomaban, la podían, el que la tomaba primero era suya, y la desangraba, se podía beber su sangre, la sangre milagrosa. Y por otra parte, sí, ¿no? Incluso se vuelve un misticismo hacia Sí. lo que sería esta mujer y todo, y cada uno se inventa una historia. Sí, cada uno tenía su propia creencia, cada uno se inventó su historia que los obsesionaban con ella. Mientras que el hombre aquel, él tuvo que entregarse. Él se sintió, llega un momento y nadie va detrás de él. Es impresionante. Sí, es cierto. Tal vez no fue algo así específicamente para contar una historia así que tenga que ver con un feminicidio o con el Me Too o con una menos, pero sí me di cuenta que ya otras lectoras se habían dado cuenta de ese detalle, de que ahora se parece algo muy contemporáneo de lo que está pasando, a una metáfora otra vez, como hablábamos del Frankenstein tal vez, pero en vez de Frankenstein era una vampira, lo que el personaje que nos lleva a cuestionarnos sobre nuestras existencias, la moralidad, la ética, la justicia sobre todo. Sí, muy bien. Dentro de este contexto estamos ya caminando para el cuento, ¿no? que es separado, ¿no? Yo en tu página web no he encontrado más publicaciones, ¿no? Que no sea una novela corta de 2016 publicada en El Lector, ¿sí? Que es más personal. ¿Te gustaría hablar acerca de ella? Humberstone. Exacto. Sí, es una novela corta, muy corta, y esto transcurre todo en Chile, entre el desierto de Atacama y el mar, en la zona de Iquique. O sea, ocurre en ese desierto porque generalmente una autoexploración, autoexaminación, meditación ocurre siempre a través de un desierto. Y en ese desierto hay una salitrera abandonada que se llama Humberstone, que existe y que tiene muchas historias de fantasmas, ¿no? Pero este es un personaje que es un escritor y que ya no puede escribir. ¿Por qué no puede escribir? Por un bloqueo que tiene. Él regresa, él dice que estuvo en los 70 en Humberstone y que ahí perdió a una niña. Entonces regresa 20 años después, y entre esas dos situaciones, que buscando a una niña pero también sin poder escribir otra vez, y es ahí cuando hay un montón, es personal porque hay cuestionamientos sobre la literatura, sobre el placer de escribir por escribir, o escribir para lo que a otras personas les gusta, o escribir para publicar, o escribir para hacer dinero, escribir para existir. Esas son las cuestiones por las que pasa el personaje, en otra gran metáfora de una travesía a través del desierto en búsqueda de una niña, y ahí es cuando le ocurren un montón de situaciones otra vez extrañas, bizarras, en toda esa búsqueda.
Perfecto. Creo que me O dice sea, problemas en la red. ¿Me están viendo? ¿cómo? Ahí, ¿me ven? Creo que me dice problemas en la red. ¿Me ven? Sí. Sí, 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 se puede ver, se puede ver. Dentro de ese aspecto, entonces, el bloqueo de escritura era tuyo o era del Yo tenía, personaje, porque está escrito eh, autobiográfico, ¿no? Y me gustaría saber cuál está el límite ahí presente. bueno, yo tenía en ese momento una condición que no sabía todavía que tenía, que era hipertiroidismo, enfermedad de Graves, y eso te hace temblar mucho. O sea, yo físicamente no podía tomar el lápiz, me temblaba o escribir. Después descubrí que tenía eso, tomé medicamentos y ya pude volver a ser yo. Y por eso el personaje pasa por ese bloqueo en el que no puede escribir, y más bien para él es un bloqueo psicológico. Pero también pasa por síntomas de una enfermedad extraña que no sabe qué le está pasando, qué le está ocurriendo. Por eso puedo decir que es autobiográfico, es algo sobre sobrepasar síntomas físicos mientras estaba buscando algo. Yo necesitaba escribir, quería escribir y tenía ese impedimento que no podía ni siquiera concentrarme y me temblaba mucho la mano porque eso pasaba ahí. Hasta que pude controlar y ahí escribí Humberstone, lo escribí en menos de 30 días fue como sacar qué es lo que el personaje cuando una vez que encuentra otra vez su inspiración, que más bien que encontrar una inspiración es encontrarse a sí mismo, encontrar que esto es lo que le gusta, esto es lo que es él, y ahí te vuelve todo a la vez. Para él en ese caso le vuelven los recuerdos, le vuelve la felicidad. Perfecto. Y luego tenemos ahí dos cuentos en tu página web, ¿no? Uno de ellos es Camas Calientes, muy interesante también, y Ofiuco. ¿Hay alguna obra que no esté aquí puesta y cabe mencionar? A ver, puede ser que haya cuentos, pero no recuerdo bien. De novelas sí están todo, de libros publicados está todo. Sí. El Club de los que nunca duermen era una novela juvenil, una novela para entre 15 a 18 años sobre un grupo de chicos que investigan cosas paranormales, y entonces ahí también es como que eso fue para mí más bien relajante, poder hacer algo de fantasías infantiles sobre escenas paranormales y ¿Ves búsquedas de fantasmas, pero diferencias también entonces? hay... Sí. ¿Ves diferencias entonces También bien, estoy escribiendo una obra para un público X y para otro público? Porque estás sí, hablando que es algo relajante. era relajante porque podía meter elementos para mí que recordaba fantasías infantiles que me hubieran gustado hacer de chica, como sí, meterse a un hotel abandonado, en ese sentido de fantasías infantiles, era relajante. Sin embargo, esto salió con Alfaguara, pero para la serie de Alfaguara tenía que cumplir ciertos parámetros para que sea para menores de 18 años. Entonces, ahí hay una diferencia si escribís específicamente para una editorial que tiene su línea, que tiene más bien cómo dirigirte a los chicos, ¿no? Cosas que obviamente en el resto de mi literatura no hay límites en cuanto a violencia y cosas así. Ahí sí había límites, pero sí me refiero a relajante en el sentido de poder volver a fantasear, como bueno, yo cuando era chica sí me jugaba a esto de castillos abandonados y esas cosas. No sé, los chicos ahora creo que no tienen así esa imaginación, no sé la verdad, pero Pues, por eso para mí me era parece poder que contarles. siguen, ¿no? Con este tipo de
personificación, de hecho, ¿no? después de salió, los miedos en un espacio, pero utilizan más los juegos de ordenador, ¿no? sí, de hecho, cuando salió Stranger Things y en la última temporada había cosas que se parecían hasta el Club de los que nunca duermen, y yo decía, ah, mira, me hubiera presentado para Netflix así en el 2012. Sí, Sí, porque sí, mira, la se verdad puede, es cierto. hay mucha, esto que vamos a volver un poquito porque es muy cinematográfica tu escrita. Ajá, Sí, es muy sí, me lo han dicho. Y sí, de hecho, sí, esta novela juvenil tiene mucho de esto de jóvenes, de adolescentes peleando contra un ente para sobrenatural, y tiene mucho de eso, y siempre está la música presente. Creo que eso vamos a hablar cuando hablemos de sí, Frico. sí, sí, porque está toda la música presente. Solo voy a volver un poquito porque antes hablabas de, ¿hay algún otro escritor, un otro escritor, porque hablabas de Clarice Lispector, brasileño, que o has leído o hay influencia que te acuerdes? A ver, Clary es la que más recuerdo que me gustó y me impactó. Ahora mismo no recuerdo, o sea, sí, claro que a Marcelino lo leí cuando yo lo conocí porque él me regaló sus libros de poemas y era muy bueno, también me abrió la mente, así, es muy genial porque Marcelino en sus estructuras o sus juegos de palabras, pero claro, yo no leo mucho, entiendo portugués al escuchar, pero hay cosas un poco más difíciles en la literatura leer en portugués. Claro, es más fácil porque sí hay muchas traducciones, y es la que más, pero me gusta en general, me gusta ella. De otros, ahora no recuerdo. Muy bien, pero vamos a Ofiuco, ¿no? Para empezar, el título, ¿no? No todos estamos al corriente que es este título rarísimo. O sea, estamos en un ámbito de conocimiento específico, ¿sí? Es un campo de conocimiento que te gusta entrar, que es la astrología o la astronomía. Me gusta, no sé mucho, pero me gusta. No sé mucho, pero ambas cosas. Porque ahí se une, con los físicos se unen ambos elementos. Para la astrología era algo extraño porque había que incluir un nuevo signo. Y para la astronomía es Exacto, una constelación. exacto. Entonces, sí, a mí me gusta todo lo que sea del espacio y todo lo que no podemos comprender y lo que está más allá de nosotros y lo que es más grande que nosotros. En este caso, por eso Fiuco es para contarnos algo sobre la complejidad del universo y como algo que es más grande que nosotros. Exactamente, y por dentro de ese aspecto es que el universo mueve a los seres humanos, o los seres humanos, hay juegos de palabras que utilizas en el cuento, ¿no? Uno de ellos, incluso, mira, yo apunto cosas, ¿vale? Sí. Así que hay uno, sueña, recuerdo o recuerda sueños. Y después, el hombre de la serpiente o la serpiente del hombre. Y la pregunta es, ¿el espacio en el hombre o el hombre en el espacio? ¿Sí? De hecho, sí. Esa ¿Es esta la idea que estaría presente? sí, Una se de me está las contando un poquito, pero posibilidades. sí. Sí. Sí, Porque sí, cuando uno ve este título, ¿no? Ya va a buscar qué es esto si no está familiarizado. Pero, por supuesto, hay algunos lectores que son aficionados, ¿sí? Yo tengo, de hecho, algunos alumnos que vienen y dicen, no, de mirar a la persona, no, tú eres tal signo y tal, de qué tal, y te dice todo. ¿Viste? ¿Sabe todos los aspectos? ¿No? Yo lo entiendo. Ni una jota de lo que está hablando, ¿no? Y parece que al leer, muchos de ellos ven estas características en tu cuento.
Pues, y sí, ambas cosas, entre la astronomía pero la astrología porque representa algo más, algo que no comprendemos o queremos creer, o porque en este caso es una metáfora de los destinos o de lo que está más allá de nosotros y creemos que a otra cosa nos influyó a hacer esto. Ofiuco son personajes, varios personajes, ¿verdad? Hay a diferencia de los cuentos más tradicionales, uno puede estar acostumbrado a leer cuentos con pocos personajes y en historias cortas. Y acá tenés muchas historias tan complejas, cada personaje es complejo, cada personaje tiene sus propios problemas que creen que parecen ser vistos de cerca graves o imposibles de solucionar, y sin embargo a medida que transcurre el cuento es como que nos vamos alejando, como cuando esas cámaras se van alejando de la persona, su casa, el país, la tierra, el mundo, el universo, ¿verdad? Se va agrandando, sí. Y vemos que en lo grande hay otro significado, estamos todos juntos, somos uno mismo, todos juntos estamos en la misma. O sea, cada personaje en Ofiuco es de un país, pero se va a inmigrar al otro, o va a buscar otro país, habla otro idioma y no se entiende con este. Hay mucha diversidad cultural y hay mucho sobre la inmigración, pero también como el lenguaje universal aquí es la música, lo que los une. Por más que no hablen el mismo idioma, estén en otros países o tengan culturas diferentes, la música es lo que les está uniendo. Aparte de, claro, que al final vemos que también todo va más allá de ellos. Somos apenas como constelaciones, como estrellas, parece que estamos lejos, pero también somos todos partes de una misma, en esa metáfora de una misma constelación. Todos estamos en el mismo, estamos en la misma. Pero mientras estabas hablando, ¿no? Yo, aquí es uno de mis apuntes también, esta cuestión de espacio físico que no corresponde al espacio de identidad, ¿sí? Que era algo que ya estaba trabajado en Novela B y también en Chico Bizarro. Sí. ¿Sí? Pero aquí incluso hay afirmaciones acerca de esto, ¿no? Que es el caso de Beatriz, que está en la primera parte de Supernova, cuando estaba leyendo, ¿no? Mira, Supernova, yo pensaba, mira, hay otra vez la mención a lo que serían las historias de vampiros. Y porque las historias de vampiros trabajan mucho con este tipo de vinculación. ¿Sí? Pero no necesariamente es esto, no es esto. ¿Sí? Sí, pues. Y aquí hay un no lugar, hay un no espacio de identidad patria. Sí, exacto. Y por eso también hay referencias a las fronteras, también a la triple frontera, a la frontera con Argentina, a la frontera México-Estados Unidos. Hay referencias a fronteras porque creo que esos son no espacios, y a veces cuando voy a Ciudad del Este, Foz de Iguazú, uno ve esa unidad como ellos son parte de o un no espacio o son parte de su propio espacio. Ellos se identifican, alguien que vive en la frontera, el paraguayo que vive en la frontera, habla portugués, el que vive del otro lado habla español, o sea, entre ellos están, entonces estos personajes tienen esos dilemas en el si soy de un lugar pero voy al otro, o encuentro mi lugar en otra parte, o necesito trabajar y ganar más dinero y me voy a otro, y tiene que ver con... No hay ningún lastro cultural o de esto, ¿no? No solo de cultural, también de afectividad. Exactamente. Creo que siempre digo que los personajes, si uno se fija, tienen en este cuento, están fragmentados como la historia está bien dividida para cada personaje, pero también ellos son todos, por ejemplo, uno de ellos puede estar fragmentado, o dos de ellos creo que están fragmentados físicamente, otro está fragmentado psicológicamente, fragmentados otros en el sentido de que es descendiente de varias culturas, entonces cada uno se siente fragmentaciones individuales, pero en conjunto son parte de algo. Todos estos personajes
tienen conexión uno con el otro y sus destinos están cruzados. Individualmente sí, se dividen, pero juntos sí, uno necesita del otro para que su historia funcione. Sí, muy bien. Mira, María ha puesto aquí, mira, mis interlocutores de investigación en Ciudad del Este, además de portuñol, tratan el español como un español de frontera. O sea, sí, que es un lenguaje que llega a ser, no, esto es un no lenguaje, es lo que uno sí hace de ese lenguaje. Exacto. María, ¿te gustaría hablar también? Mira, sí, los demás podéis participar porque estamos aquí más en este ir y venir. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? No, muy bien, muchas gracias por el espacio. No, es que nosotros, yo soy de Brasil, entonces nosotros hablamos mucho de portuñol, portuñol. Sí. Y ahora cuando yo estuve haciendo mi trabajo de pesquisa, fue la primera vez que una brasilera me habló, bueno, yo estudio acá en Ciudad del Este porque acá se habla un español que se puede comprender, porque es un español de frontera. Eso yo nunca había escuchado antes, así como para yo no... ustedes es un español que se puede comprender. Sí, Sí, porque a eso. mí, sí. Nunca había escuchado antes, así como esa distinción de un español de Asunción que es distinto al español de la frontera. Solo portuñol, pero no esa. Sí, puede ser. Y para nosotros que hablamos español o entendemos también portugués, la mayoría entiende portugués en Asunción, pero cuando vamos hacia el este nos hablan, para nosotros es el portuñol, ¿verdad? O portugués directo. Hay palabras que la gente de Ciudad del Este ya no se acuerda cómo decir en español, entonces te mezcla el español con el portugués o el hecho de que, por ejemplo, aceptan solamente moneda brasileña. Eso hay mucho, pero más que nada, para mí eso siempre me llamó la atención. Tengo familiares también en Ciudad del Este. Siempre me llamó la atención de cómo hay un sentimiento de que ellos no se sienten completamente, el Asunción no, es algo completamente al esteño, que vive en Ciudad del Este. Ellos se sienten, tienen una cultura compartida con Brasil. Y el hecho de cómo te moves en la frontera entre Foz y Ciudad del Este, cruzar el puente como si nada. Ahí, por ejemplo, se ve ese no lugar en el que técnicamente no hay frontera, pasas de un lado a otro y hay un idioma, como dice María, un idioma para ellos, para ustedes un español de frontera, para nosotros es un portugués que a veces no entendemos o sí entendemos, pero hay palabras que no te comunicas completamente en español con alguien que está ahí todo el día viviendo en la triple frontera, ¿verdad? No, exactamente, porque es un espacio que es también un no espacio, porque no es completamente una cosa ni otra cosa, pero Sí, a su tiempo también es un espacio totalmente particular que tiene su propia cultura, su propia sí. lengua. Es muy interesante este espacio de frontera, los espacios de frontera, sí, porque son varios. Sí, exacto. Y por ejemplo, yo me imaginaba con Ofiuco esto, ya un mundo en el que se está convirtiendo ese espacio sin frontera en general, porque hay mucha migración o mucha gente va, mira, me voy a ganar más allá. Creo que hay una facilidad más para, al menos los jóvenes de Paraguay, dicen, yo voy a salir, voy a ir a España a trabajar. O sea, hay mucha gente buscando migrar, pero también otros que vienen, muchos brasileños que vienen, ¿verdad? O sea, me imaginaba ya ese mundo en el que se estaba convirtiendo en todas las culturas mezclándose o juntándose, y eso creo que es Ofiu con esa unidad. Primero cada uno son tan diferentes los personajes entre sí, pero a medida que avanza la historia y ves esas conexiones, todos están juntos. De repente eso que viste en la frontera, de cómo se mezclan las culturas y no son de aquí, no son de allá, pero a la vez son de los dos lados. Me imaginaba eso en el mundo, completamente en el mundo, o sea, universalmente sucediendo con Ofiuco. A ver, ¿alguien más quiere aportar? Porque mira, mis apuntes aquí van largos, ¿eh? Pero mira, acerca justamente de lo que estabas hablando, ¿no? De este no lugar, la Ciudad del Este, y esta chica se ve como, después descubre que ella no había nacido ahí, sino que había nacido en Paraguay.
en otro lugar, ¿no? Y esto no le causa ningún tipo de curiosidad, porque ella no se ve perteneciente a un espacio físico, sino que está buscando a su grupo y encuentra este grupo de personas, ¿sí? Que son los que echan y son sustituidos por máquinas o por productos que hayan inventado, ¿no? Sí. Bueno, acerca de esto, primeramente, lo que más me llamó la atención, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito, ¿no? La mención, primeramente las canciones, ¿no? Aparecen canciones precisas y la primera de ellas es una canción de Roxy Music, ¿sí? Sí. Aparece, ya empezando, yo ya veía las playlists de Roxy Music, forma parte de mi cultura de audición, ¿sí? Ajá. En ningún momento aparece la cultura de frontera de Brasil. Esto es muy interesante porque aparecen unos extranjerismos que son extranjerismos o estadounidenses o ingleses. ¿Sí? Y me gustaría saber, ¿esto es provocado, es tu cultura, es la cultura del personaje o es algo que está ya presente en tu literatura porque tu literatura tiene un objetivo de alcanzar ese público? Sí, es cierto, a mí me gusta mucho el público, no el público en general, pero sí me gusta mucho las historias que tienen ese aire de producto americano también como algo, más bien como lo visualizo como algo, en este caso como algo pop o quizá como en ese auge del pop art en el que querían convertir las cosas en serie, en obras de arte, ¿no? Y eso es lo que me causa interés ahí. Sí creo que uno de los personajes que ocurre el encuentro entre un personaje norteamericano cerca en Ciudad del Este. Había ahora mismo, no recuerdo, pero sí hay un movimiento también en Ciudad del Este, hay un movimiento en la frontera también con Argentina, pero tenía que ver por qué hay aquí un estadounidense específicamente, porque yo quería tener la historia de alguien que vivía cerca de la NASA cuando se formó la NASA, solamente porque estoy aludiendo al espacio, entonces necesitaba a este personaje en Albuquerque y trabajando allí y contando un poco de pasajeramente varias cosas que suceden en la historia que llevó a formarse la NASA, ¿verdad? Porque quería quería hacer una conexión con todo lo que va a ser después el espacio, tiene que ver también la noción que se tiene de espacio, que no es la noción que se tiene de Ofiuco, que es no lo que está ahí puesto como... Sí. Entonces él es la referencia más clara de eso y además también tiene un pasaje, qué sé yo, por Roswell cuando su padre le llevaba, o sea, también hay algo de ovnis aparte de la astronomía. Muy bien, pero mira, otro que llama la atención es la referencia a la película en la que aparece Gregory Peck, que es de 1978, Los Niños del Brasil. Sí. ¿Sí? Sí. Y sí, Los Niños sí, de Brasil también es sobre clonación, también sí, es cierto. Pero estamos hablando de algo muy... es todavía una herida abierta, como venas abiertas. Es una herida abierta que es la recepción de estos médicos que trabajaron con experimentos en seres humanos, ¿no? Que eran judíos, y ellos vienen a... Todos sabemos que todos sabían que le estaban dando ¿no? espacio para que viniera, que huyera de Alemania, ¿no? Y viene constantemente. Sí. Y la cuestión es que ellos siguen con sus estudios aquí, ¿no? Y aparece aquí en tu cuento, y tu cuento hace la alusión después a estos experimentos de la NASA. Hay experimentación física,
ahí entre los personajes, 3 de ellos, no, 3 o 4 tienen alteraciones ya, si no genéticas, con biogenéticas, porque digo biotecnológicas, porque tienen, por ejemplo, uno de ellos que no tiene miembros, pero tiene que compensarlo con tecnología, o otros que tienen, y sí, creo que la mayoría compensa cosas de su cuerpo, del cuerpo físico con tecnología, ya sea experimental en pastillas o experimental como máquinas, ¿verdad? Porque, y eso tiene que ver, ¿cierto? Es una referencia a esas experimentaciones que se hacían antes. En ese tiempo también experimentan, y aquí había en este cuento un multimillonario medio loco que también quería experimentar con los cuerpos, con el espacio, con todo, ¿no? Sí. Ahora parece que, cuando eso todavía no se conocía mucho de Elon Musk, pero pero justamente parece que se refiere a alguien muy millonario que quiere compensar con tecnología algunas cosas, algunas obsesiones. Sí, mi pregunta entonces va en este contexto. Así que el planteamiento al leer estos dos y unir estos dos temas, ¿no? Es justamente este, ¿no? ¿Dónde está el tema de ética y moral que antes estaban trabajados en los demás, ¿no? Esto cabe al lector desarrollarlo, porque no hay ningún tipo de ética en este cuento. Sí. Y sí, porque experimentan con los cuerpos para tener, solamente por belleza física o para alargar su vida, o una que quiere vengarse con el mundo con furia, con rabia. Entonces, y es un proyecto de Estado, es un proyecto de Estado, ¿verdad? La destrucción en este caso, es como la autodestrucción o la destrucción total. Creo que tiene que ver con eso, ahí un poco de la moralidad o la ética, ahí vienen también los planteamientos para, como usted dice, para el lector que lo piense, ¿no? Hacerse modificaciones, o hay, para mí es eso, como dije hace rato, están fragmentados, cada uno tiene sus problemas personales, pero que los lleva a exteriorizar o al mundo. No sé si eso responde a son varias las cuestiones que surgen, y una de ellas, a raíz de lo que acabas de poner, es justamente una justificación que está en el cuento, que sería problemas de padre, de paternidad, de issues, ¿sí? Así que cuando uno lee el texto y puede ver, los padres ahí son padres ausentes, la patria es ausente, porque la patria, exacto. Sí. Entonces están todos, como se dice por aquí, por su cabeza, cada uno está como descontrolado, no tienen una brújula, están cada uno están en absoluto descontrol, y cada personaje es un tic-tac, una bomba que va estallando en cámara lenta hasta el final. Y, a ver, hablando otra vez, ahora que recuerdo lo de los niños del Brasil, no sé si se mencionaba en el cuento, creo que mencionaba justamente que los niños del Brasil cuando yo vi también la película, cuando era muy chica, había visto y decía, pero ¿eso será paraguayo? ¿No grabaron en Paraguay la película o no? Y habían grabado en Brasil, ¿verdad? Entonces para mí esa era una gracia también de la película y del personaje que no sé, que se identificaba de un país, pero era de otro, y cómo se usa un escenario como otro. Para los norteamericanos o para el yankee daba igual si era Paraguay o es Brasil, o a veces tiene que ser de otro país, tiene que ser Chile, pero graban en México, o sea, da igual porque todos los latinoamericanos somos iguales, ¿verdad? O toda nuestra tierra es igual, entonces también tenía que ver con eso. Y, para muchos la capital de Brasil es Buenos Aires. También. Sí. No, y sí, a ver, sigue. Otra cosa, bueno, entonces para mí también hablar de la tecnología aquí en Ofiuco,
me gusta lo que se llama retrofuturismo, ¿verdad? El retrofuturismo que toma, por ejemplo, cómo escucha la música uno de los personajes con un disco de vinilo. ¿Por qué toma un objeto antiguo para hacer un objeto que ya es obsoleto como algo futurista, ¿no? Él solamente con un dedo puede hacer sonar la música. Ahí me gustaba usar toda la historia con un, no con un... Eso con parece al futurismo. Blade Runner, ¿no? Sí, también pensaba Parece mucho en eso, me gusta mucho, sí, sí, parece pensaba en Blade eso. Runner. Esto suena a Blade Runner. Sí, exactamente. Y entonces pensar en todo lo que en los 90 se imaginaba, como se imaginaba lo que iba a ser el futuro, ¿verdad? Por eso usé una tecnología que parece desfasado, que parece imaginar el futuro, se imaginaba que iba a ser eso. En vez de imaginar que la música iba a estar en una nube, todavía pensaban que es el retrofuturismo, es usar ahora un futuro que se pudo haber imaginado en los 90. Quería nomás hablar de eso también, de cómo esa tecnología puede ser, hay otras formas, no es un futurismo predictor como muchas novelas de ciencia ficción o cuentos de ciencia ficción en el que años después, bueno, no sé esto, pero sí es más bien como tomar elementos de literatura o de arte o de película o de cine de los 90 para crear algo futurista. Esa es un poco de elementos que se ven en la novela. Y con esto hay bastante humor, ¿no? Porque uno con la uña... Sí. No, joder, tiene una uña que madre mía. Por eso ¿no? uno diría, hay formas más prácticas de hacer eso, pero no hay practicismo en este cuento, solo hay como un romanticismo literario por un futuro imaginado en los 90 tal vez, ¿sí? O los 80. Pero es una idea genial, ¿no? Porque imagínate tú, el mismo instrumento, ¿no? La uña que utiliza para tocar, él puede hacer tocar la piel de uno. Sí, Sí, ¿verdad? sonar Sí, algo. Sí, así sí. que yo iba a pensar, uy, estaba leyendo, ¿acaso llegará alguien, escuchará lo que está en la piel de alguna persona? La imaginación del lector también va Claro, muy sí, adelante. para eso, para imaginar qué más había en ese espacio temporal de ese cuento, qué más existía que podían hacer, o como, porque solamente vemos la punta del iceberg de la culminación de algunas vidas. Sí, pero juntando los niños del Brasil con cadáveres que aparecen en el río de la frontera, ¿sí? Que la periodista, el personaje que está ahí, que es Beatriz, a propósito, ¿Beatriz está tomando de Dante del infierno o no? Porque ¿Cómo? parecía que está tomando de Dante del infierno o no. Ah, puede ser sin darme cuenta, como le digo Sí, antes, pero porque no. me pareció, me Sí, sonaba sí es muchísimo por cierto. todo lo que, porque ella sabe, parece que en este lugar de conflicto, en un infierno muy personal, ¿sí? Para rechazarlo todo y unirse a los suyos o a lo que ella cree que sean los suyos, ¿no? Sí. La correlación, hay esta crítica que es una crítica política que está presente en esto, porque la película surge en la década, final de la década de los 70, estamos durante una dictadura militar, ¿sí? Y Sí. luego siguen matando a personas que aparecen sus cuerpos, que son cuerpos que poco le importa ni a los gobiernos, porque está en un río de frontera, tampoco Sí. al periodismo. Sí, exactamente, era un elemento más bien para llamar la atención y contextualizar como, aparte de lo que decíamos de lo que es interculturalidad, todo eso, no, esto ya es otra vez la tierra de nadie, ¿verdad? Sí, sí. Cuando ya nadie se hace cargo de ciertos sectores, entonces a quién pertenece, y también tiene que ver cómo estos cuerpos humanos van perdiendo valor en el cuento, claro, y bueno, también en la realidad van perdiendo valor estos cuerpos humanos y te están interesando más en este caso, por ejemplo, el multimillonario se interesaba en el espacio Esto, antes que vayan. Sí.
Sí, sí, es algo tan, es disparatado, ¿no? Sí, Muy sí, sí, disparatado. sí. ¿Y por qué la citación de Alfred Nobel? Ah, era porque justamente él quería crear algo, bueno, creó algo que causaba destrucción y después se arrepintió de eso, ¿no? Cuando dio el premio Nobel, porque se sentía arrepentido de que podía. Entonces, ¿cómo una mente brillante puede crear algo que puede cambiar algo en el mundo, en el universo, y sin embargo se usa para la destrucción? Creo que eso es lo que, como hablábamos hace rato, es un cuento, una novela, un cuento sobre personajes autodestructivos y que se encaminan hacia la destrucción total. Y quizás se arrepientan en el camino o ya cuando sea muy tarde. Sí, y ahí están los premios Nobel. Uh-huh. Sí, hablábamos. Bueno, ahora que me dice eso también pienso en eso, pero sí hablaba específicamente de la dinamita y el Premio Nobel de la Paz, pero puede ser se puede tomar como en general de todos los otros avances en todas las áreas de de los noveles y cómo se podrían cambiar el universo o el mundo, la historia con una mente brillante, ¿no? Sí. Y cuando yo leí una novela, no me acuerdo ahora la novela, era una novela colombiana, ¿no? En ella había algunas novelas colombianas, hay esto de que mucho de lo que pasa en la sociedad tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos, ¿no? La política estadounidense que está en el ámbito de la estructura social. ¿Sí? Y cuando presentas NASA en toda esta parte de lo que es cruzando el río Plutón, ¿sí? Aparece justamente esto, ¿no? Que ya estaba un poquito presente en Lado B. ¿Sí? Sí, es cierto. Sí, o sea que nada de lo que viene de otro planeta existe. ¿Sí? Son experimentos que hacen por acá y ponen la culpa de los extraterrestres. ¿Sí? Sí, es Justamente para... Sí. Sí, en novela B, hay una parte que cree eso y hay una parte que cree no. Sí, esto es algo que viene de otro espacio. Sí. Y ahí en Ofiuco vemos cómo realmente, o sea, los males mayores salen de la tierra, ¿no? Sí, hay una manipulación total. Manipulación Exacto, sí. Sí, hay una manipulación total de la sociedad y hay algunas personas que viven Sí. algo paralelo, que es una realidad paralela de las conquistas que se hacen a través de esta manipulación. Como es el perro, ¿no? Que vive 70 años y Exacto, hace la sí. comparación con el otro que murió en el espacio. Ajá, exacto, sí. Sí, se alarga la vida y prácticamente ahí también otra vez volvemos a una especie de clonación metafórica en la que el mismo perro que murió en el espacio sí logra tener una vida larga en la Tierra. Y también es una forma también se menciona porque, como decía usted, la autoridad de Estados Unidos, o sea, tiene la palabra a veces en nuestros países, pero también quiere tener la palabra sobre el espacio, pero también se menciona al Sputnik en ese momento y a Laika y a todo lo que fue una de las misiones rusas para hacer ver que también había paralelamente el famoso enemigo de Estados Unidos también estaba creando lo mismo al mismo tiempo. O sea, no somos los únicos, siempre creemos que somos el único que hace algo o el único que está trabajando en ello, pero ellos también tenían su paralelismo en ese tiempo. En este ámbito, volviendo a la primera parte del cuento, es justamente una lectura posible plantearse que esta realidad de violencia que hay
en nuestros países es debido a la manipulación de la realidad. Bueno, es para reflexionar. Esas cosas las tiro como cápsulas para que cada uno haga sus ideas, pero sí, en novela B más que nada se trata sobre manipulación de la comunicación, o manipulación de los hechos para contar cada uno de la forma que lo conviene, de la forma en la que le conviene. Y aquí en Ofiu, pues una manipulación de la biológica, ¿no? Sí. De todo lo que es orgánico. Sí, es una manipulación de todo biológica, de todo lo que es orgánico. Pero que a la vez está fuera de nuestras manos, sí, a la vez. Sí, pero a la vez también es una manipulación de lo que es la sociedad, de las informaciones que se divulgan y no se divulgan. Sí, exacto. La forma como se quiere que uno piensa. Bueno, yo estoy terminando por acá porque voy a dejar que hay algo más que he dejado, sí, y voy a dejar a que los otros hagan preguntas porque de lo contrario me quedo aquí hablando contigo toda la tarde y noche. ¿Hay algo más que quieras hablar acerca de este cuento o complementar acerca de algo que no hemos tocado? No, creo que vamos a escuchar las preguntas si tienen algo, vale, de lo que no hablamos aún. Pues sí. Muy bien, a ver, escuchando las preguntas, ¿alguien quiere? Vamos a ver, embajador. Bueno, en realidad que para mí fue toda una novedad este diálogo entre ustedes, porque felicito a ambas porque se nota que ella es apasionada por su obra y la profesora Romilda también muy curiosa por lo que sí. Creo que Mónica se sintió, digamos, como se dice, ametrallada de preguntas, pero todas muy pertinentes. No, lo mío va un poco más sobre la personalidad de Mónica, porque yo soy casi el doble, o sea, una generación antes que ella. Tengo un hijo mayor que casi tiene su edad, y más bien le conocí a su papá, porque en la época en que veíamos la televisión, todo el mundo veía el programa de Porfirio Bustos. Es así, toca de Porfirio, dice tu biografía. Sí, es. Y Porfirio Bustos era una persona muy conocida por el programa de televisión, pero creo que también por el hecho de que enseñaba a la gente a divertirse por dibujo, diseño, y creo que también no conozco toda su actividad como dibujante, pero seguramente eso contribuyó un poco a la imaginación de la señora Mónica, porque creo que contribuyó también a diseño y dibujo de libros, seguramente de cómics. Yo me acuerdo que hubiese tenido una cultura, un interés como tiene Mónica si continuaba. Primero, si no me hacía funcionario público, porque la carrera de funcionario público te vuelve bastante cuadrado y hacia otras cosas. Pero, digamos, en una época de la vida íbamos a un cine, frente a un cine en mi ciudad de San Lorenzo, a cambiar las revistas de los cómics. Es decir, uno compraba una cantidad X y luego se pasaba intercambiando las revistas de los cómics de nuestros, ¿cómo se llama? Robin Hood, D'Artagnan, y una serie de cosas que se intercambiaban frente a las... Entonces yo dije, bueno, pero aquí, como no escuché ninguna alusión por primera vez en todas las intervenciones relativa al guaraní, sino sobre todo una gran fantasía, dije, bueno, seguramente que el rol del papá influyó mucho para la curiosidad de la señora Mónica, porque habrá dibujado, habrá dejado esbozos, dibujos, y una cosa trae a la otra, y combinó su pasión de la lectura, que está a un pasito nomás, porque si uno se cansa de los cómics, pasa después a leer los libros que no tienen dibujo, ¿verdad? Porque hay esas dos posibilidades en la formación de uno. Uno salta de los cómics a la literatura o a los libros, pero guarda en su imaginación lo que ya captó con los cómics o en las revistas de esta fantástica que uno leía mucho en nuestra época de niñez, ¿verdad? Por eso que yo querría preguntar un poco cómo ese proceso de curiosidad por ese tipo de literatura, cómo se formó
si obviamente fue eso producto de su núcleo familiar, porque evidentemente toda la fantasía que acaban de hacer gala ustedes dos, sobre todo Mónica en su obra, es producto un poco de ese proceso, digamos, ¿verdad? Entonces me quedé curioso de eso, porque en el fondo digo, ya soy abuelo, tengo nietos y están creciendo, están entrando en una etapa en que quizás sea bueno justamente despertar ese tipo de curiosidad, de fantasía, ¿no? Sí, es cierto. Yo desde que soy chica siempre tuve interés en el arte, por esas mismas razones, el arte, el dibujo, me encantaba dibujar y hacer cómics, como usted dice, hacer contar mi historia cuando todavía no sabía escribir bien o escribir mucho, escribía unas viñetas y iba contando historias. Después esas historias empezaron a alargarse y yo tenía más ganas de contar novelas, cuentos, pero sí tiene mucho que ver todavía. De hecho, sí me gusta contarme, hago mis propios dibujos para contarme historias que me parece que visualmente tienen más sentido que en texto, por decirlo así. Pero sí tiene mucho que ver un inicio. Ya desde chica leía, pero también me gustaba contar historias en forma de cómics, como dice usted. Pero sí Porque una característica, perdón, una característica que está ocurriendo en los últimos tiempos en nuestro país es una especie de regresión hacia los cómics. Es decir, historia de la guerra del 70, historia de nuestros héroes están pasando en revistas publicadas por los medios a tipo cómics, a la técnica del cómics. Y aparentemente está gustando eso, porque creo que hay toda una actividad también de gente que colecciona eso. Es decir, se volvió a reeditar un poco esa técnica, pero a través de usando parte de nuestra historia, ¿verdad? Por eso digo, quizás, me imagino que quizás muchos de sus cuentos y de sus novelas puedan pasarse después a cómics verdaderos, como para que uno pueda leerlo de otra manera. Obviamente va a llevar mucho trabajo, pero sería bueno resumir sí. su obra a cómics para ver si no forma parte, como le estoy dando una idea comercial, para ver si no forma parte como una especie de atracción o inducción a la lectura y a la imaginación, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que escuché, bueno, hablo de astrología, ríos, muertes, etcétera. Bueno, uno piensa que es fácilmente traspasar eso a cómics y tener una aproximación a un público que hoy día está un poco apático, como dijo la profesora Romilda, influenciada por los celulares y otras cosas. Sí, es cierto, es una buena idea. Voy a proponer eso próximamente porque es una buena idea, es cierto. Fico quedaría muy bien en cómics, creo, una adaptación, guión adaptado para contarlo. Es cierto, y como dijo hace rato la profesora Romilda, hay muchas escenas que visualmente o cinematográficamente que pueden verse en mis novelas o en mis cuentos, y creo que eso también se puede trasladar al cómic. Yo pienso, cuando yo escribo, pienso en escenas visuales, de hecho, entonces tiene que ver con eso que dice el señor Luis, que viene de esa adaptación de mi papá, que siempre dice educar la vista y la forma en la que compone los paisajes o los cuadros. Entonces tiene esa, visualmente también me gusta componer una novela, un cuento, una historia. Pero sí me gusta esa idea, voy a ponerla en práctica y para llevar al cómic algunos de los cuentos. Estaría bueno. Sobre todo que ahora en los periódicos y en los diarios se da el fenómeno de que existe más de un caricaturista, ¿verdad? Están teniendo como una especie de varios dibujantes a la vez, entonces eso facilita la edición de Historia del Paraguay, Guerra del Chaco y otras colecciones que se están vendiendo, pero eso también tiene a veces un límite de interés, es una forma gráfica de meterse en el campo de batalla o de imaginarse cómo fue la guerra contra la Triple Alianza, o la guerra contra Bolivia en el Chaco, etcétera, por el territorio muy hostil, etcétera. Pero Sí. otra cosa completamente es estar ahí como la capa, la carátula
¿cómo se llama? El Principito parado ahí en medio, encima de un planeta y mirando allí, ¿verdad? Claro, para crear un interés en el, sobre todo para alguien que no está muy acostumbrado a la lectura o que le va a ser un poco difícil la estructura solamente con letras puede ser, o sea, solamente en un texto puede ser que visualmente viendo esas escenas después se interese en leer ya. O sea, me gusta como para sí, para incentivar a la lectura. Mira, yo voy un poquito más allá de lo que acaba de decir el embajador, Mónica, porque lo que me parece es que hoy en día los jóvenes están más conectados a justamente esta palabra, conectado a todas las líneas. Y tus escritos, como había dicho, demandan mucho del lector. Así que sería muy interesante si fuera algo multimedia. Por ejemplo, abre para leer el cuento, ya empieza con la canción. Sonando. Eso también estábamos hablando con una traductora que quería traducir Ofiuco, que nos planteamos si se podía o no, y ella me dice, para traducirlo al inglés para Estados Unidos, me dice, va a ser difícil aquí porque aquí se necesitan los derechos de las canciones, entonces no vamos a poder publicarla. Todavía en Sudamérica pasa eso, pero en Estados Unidos está más cerrado ese tema y habría que adaptar ya el cuento como para que no poner letras enteras, poner apenas, hay que trabajarlo un poco más para que no se necesiten los derechos, porque sí, dice que ya se necesita si aparecen en los cuentos, y sin embargo me parece que es muy importante en Ofiuco la música que escuchan, pero... Sí. Pero igual esto que dice el embajador es muy interesante, ¿por qué? Porque la parte en que aparecen algunas referencias periodísticas de asuntos como el alienígena de la ciudad de Juárez, es algo que efectivamente pudiera estar ahí justamente, ¿no? Este fragmento de periódico. Sí, me encanta la idea. Sí, sería muy interesante porque sería algo de collage, ¿sabes? De collage, ¿no? Sería muy interesante por la experiencia que uno pudiera tener con diversos tipos de géneros visibles también, ¿sí? Porque se trata de algo visual. Pero María, ¿quieres hablar aquí un poquito? Hola, sí puedo hablar. Es que eso también pasa, el que embajador dijo ahora, también pasa en Brasil, que tenemos desde hace, no sé, como 5 o 10 años tal vez, un movimiento de hacer en cómics la literatura más clásica, de autores que son más clásicos, y como también para tener esta conexión con el público más joven, pero no solo con los más jóvenes, pero también para expresar en otra forma de arte un texto o una literatura que ya está como, ya tiene su valor, ya tiene su papel en la literatura de Brasil, pero para hacer como una otra versión, porque también, claro, es una versión siempre. Entonces, los cómics sí me parecen también que son muy interesantes porque tus textos son lindos, pero son muy densos, y tal vez que sea una posibilidad de tener una imagen o como mostrar al lector, a la persona que está mirando el trabajo, una perspectiva también que puede ser tuya misma o de otras personas también, haciendo desde tus escritos, desde tus apuntes también. Eso. Sí. Muchas gracias. Voy a buscar una editorial de cómics en Brasil a ver si quieren traducir y mira, yo incluso hoy estaba planteando, yo voy a lanzar un curso aquí de traducción. Ajá. Traducción ¿no? Con esto, haciendo el estudio, ¿sí? Para explicar, para aportar, ¿no? El conocimiento que le falta mucho a los lectores. Acerca de lo que estaba hablando María, me viene a la memoria que muchos dibujantes del mundo hispánico ya lo han hecho. Por ejemplo, Fontana Rosa es muy famoso por hacer parodias, ¿sí? Hacer parodias. Y los tuyos ya son las parodias.
Son muy bien hechos, pero solo falta poner justamente de una forma visual que le facilite al lector. Sí, yo creo que es un trabajo bastante interesante, ¿no? Muy interesante, voy a trabajar en esa idea, me gusta. Sí, es muy interesante, muy interesante. Fabiola, Fabiola, ¿tienes micrófono para lanzar la pregunta? Eu vou falar em português mesmo, tem problema? No, no hay problema. Não, é só uma pergunta que eu achei interessante o que a Maria estava comentando sobre os comics, os quadrinhos. É só uma pergunta em relação a que tipo de comics que estão lançando, voltado assim mais para o público jovem. Seria de literatura estrangeira ou literatura paraguaia? Yo creo que esta pregunta va tanto a María como también al embajador, ¿no? O a ti, Mónica, porque hay ahí ya en el mercado editorial, ¿no? Algunos Sí. cómics en este sentido. ¿Cuáles son los que ya hay? Si el embajador quiere empezar. ¿Qué cosa? No, estoy con una urgencia del consulado, me disculpan. Profesora, ¿podría decirme otra vez qué preguntó? Disculpen. Es que Fabiola está preguntando qué tipo de clásicos hay en cómic en Paraguay. Bueno, en realidad que cómics mundiales, eso que mencioné, ahora me acuerdo, todo venía en cómics, hacía una competencia con el proceso de alfabetización en la escuela. Nosotros aprendíamos a leer mediante el deletreo y de a poco íbamos ganando capacidad de lectura y teníamos profesores de ortografía y de, ¿cómo se llama?, caligrafía. En fin, era una enseñanza muy clásica. Pero la parte, digamos, de lo así, de separarnos un poco de nuestros padres, se concretaba en esa junta frente a los cines para cambiar cómics. Y bueno, en realidad que Superman era cómics. No sé si ustedes llegaron a tener revistas de Superman acá en el Brasil. Batman y Robin eran Sí. cómics. Y bueno, me acuerdo otros que eran, ¿cómo se llama? Opalón Cassidy, en fin, una serie de cómics, ya no me acuerdo, la memoria me falla, pero una colección, uno iba al cine con su colección de revistas leídas, lo que obligaba prácticamente a nosotros a leer todo ese cúmulo que cambiábamos la semana siguiente, porque las revistas tenían que ser bien cuidadas para que sean cambiables, y solamente aquella que uno no tenía y quería leer, admitía como canje 2 revistas contra una, o una revista muy ajada porque no leyó, y entonces poco importaba que sea una revista nueva contra una vieja, porque ahí lo que interesaba. Había otra corriente muy simpática que eran ¿cómo es que se llaman? Los gorditos, que eran novelas mexicanas, que eran libros de novelas, como hoy una novela, como uno ve una novela hoy en Globo, lo que sea, solo que eran unos libros gorditos de 400, 500 páginas, pero con 4 gráficos, diseño por página, entonces uno los devoraba. Y obviamente con buena redacción relativamente, porque eran de origen mexicano. Bueno, toda esa historia clásica en sí no tanto, porque obviamente se dibujaba y se dibuja poco aún de eso, pero sí, no me acuerdo ahora las obras de Robin Hood, que nosotros tuvimos, creo que ya falleció Robin Hood, ¿no? Un dibujante de gran fama que vivió en Argentina y que dibujó por muchos años en las mejores revistas, ¿verdad? Flash y otros personajes que ¿cómo se llaman? Había unas historias de luchadores de Mesopotamia, no sé, a lo mejor Mónica tiene todavía ahí en la parte el acceso si tiene su papá esa colección, ¿verdad? No me acuerdo ahora, pero eran esos los cómics que
clásicos que estoy haciendo alusión, Ajá. nada de clásico de la literatura. Ahora bien, también el hecho de asociar la imagen y la lectura a imágenes y a dibujo es una cosa muy, muy natural en el Paraguay porque todos nuestros mitos, nuestras leyendas tienen personajes que están dibujados o que incluso en los museos están como formas de estatua, ¿verdad? Es decir, el bombero, el lobizón y el curupí, el yacú yateré, que son duendes de origen guaraní, están dibujados y están en museos y es a través de esa forma en que los niños continúan leyendo después. Primeramente se les presentan en gráficos o en pequeñas estatuas en los museos y después recién se adentran en la lectura para saber cuáles son las propiedades o el temor o la peligrosidad que representan esos duendes de nuestra historia que hasta hoy sigue siendo objeto de, digamos, de enseñanza a los chicos, ¿verdad? Es un poco ese el contexto aquí al que yo me refería. Muy bien, solo voy a complementar porque yo había hecho referencia a Fontana Rosa, que es el dibujante, sí, y acabo de dejar aquí justamente el enlace para la obra de Fontana Rosa que se titula, alguien puede buscarlo, ¿no? También en la página de Senoabre, ¿no? Los clásicos según Fontana Rosa, ¿sí? Es un dibujante argentino y en ese es parodia, ¿sí? La Ilíada, la Odisea, así que es muy divertido porque es en tono paródico que lo hace, ¿vale? Olvidé Mafalda, que todo el mundo conoce. Sí. Quino. Sí. Carolina. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan? tardes. Bueno. Sí, sí. Hola Mónica, yo Hola. trabajo con el embajador en el consulado, en el área cultural justamente, y yo hace 26 años que vivo en San Pablo y estoy tan feliz con la profesora Romilda porque ella está trayendo un poco a tona a los escritores en Paraguay que no son prácticamente conocidos acá en Brasil. Y de alguna forma sería muy interesante si podemos conseguir traducir tu libro, hacer las historietas. Sí, Yo iba a mencionarle a Mafalda que el embajador, no sé si era de la época de Mafalda, pero Mafalda ya fue más de mi época, una generación 10 años más vieja que Mónica. no, sí, Y, conocemos hasta y ahora, nosotros hacíamos sí, mucho, siempre utilizábamos cuento. bastante en la época de colegio Mafalda, principalmente en las clases de filosofía, sociología, que se analizaban mucho, que evidentemente eran las ironías que Mafalda siempre hacía con sus amigos y que de alguna forma realmente tuvo una influencia. También había una historieta que no sé si el embajador recuerda, se llama Condorito, que es chileno. Y también tenía siempre esa connotación así muy interesante. Creo que hubo en Paraguay una época en la revista Farolito que llegó a surgir unas historietas así made in Paraguay que fue muy poco tiempo, duró poco, no duró mucho. Pero en fin, quería solamente comentar eso y decirle a Mónica que mi hermana fue alumna de su papá en sus clases de dibujo. Felicidades, Mónica. Gracias por compartir con nosotros tu literatura. Muchas gracias. Le quiero decir más que ya me tengo que desconectar un ratito, así es que tienen otras preguntas, por favor. Ya se Sí, vamos Sí, a ver si hay más preguntas. sí, Es que tu voz está un poco... sí, se me está acabando toda la batería aquí. No, ya estamos terminando. Bueno, ya estamos terminando. Yo pregunto si alguien tiene alguna pregunta más para... ¿No? Mónica, te agradezco muchísimo, ¿no? La amabilidad. Es un honor tenerla acá para compartir los saberes y principalmente las lecturas y el entendimiento de tu literatura y de tu quehacer literario. Y me gustaría solo saber, ¿hay más por venir? ¿Estás trabajando en algún texto más? Sí, tengo una novela inédita ahora que estoy buscando ahora, trabajando con editoriales, todavía no se va a publicar esa, pero también estoy con otra novela escribiendo ya, aparte de la que está ahora ya buscando su nueva editorial, pero sí estoy trabajando en otros textos, cuentos, a la vez que escribo, me gusta escribir a la vez cuentos y novelas, entonces eso me da como un espacio para volver a
mientras escribo otra cosa, eso me da un espacio para, al regresar a la novela o a la historia que estaba trabajando, para verla como de lejos, qué corregir o cómo seguir ese camino. Pero ahora voy a tener en cuenta también esto de voy a estar buscando para hacer Sería muy interesante, alcanzaría sí, mucho más público. Sí, y vamos a estar en contacto, entonces así. Y sí, por favor, Mónica, por favor, vamos a presentar allá. Mónica, por favor, consigue contacto con Netflix para la adaptación a la pantalla grande, porque sería un éxito total. Sí, no, mi editorial con novela está buscando eso. Creo ya va a salir el audiolibro y también, que ya es otra forma de reimaginar la historia, pero sí falta el visual. Sí. El formato visual. Vale, ahí muy ese bien. es el siguiente paso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. También ya me avisan para trabajar con unos cuentos, para traducir al portugués. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. Embajador, Carolina, muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Chao, chao. Adiós.